¿Vale la pena estudiar en la universidad hoy en día con tantas ofertas de profesiones, de formas de generar dinero en internet? ¿Realmente vale o no la pena hacer esa inversión tan grande y ese esfuerzo tan grande de pasar por un pregrado, pasar por una titulación para construirte una vida? En este podcast lo vamos a discutir. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo? A estas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenido a este podcast de Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy desde mi universidad, la Autónoma en Cali, quiero hablarte específicamente sobre este tema porque en el mundo del emprendimiento y más que todo hoy en día en el mundo digital hay demasiada información y desinformación sobre si vale la pena o no estudiar en una universidad, si vale la pena estudiar una carrera universitaria, más que todo por la compensación laboral y todas las cosas que pueden pasar después de que tú terminas tu título, después de que terminas ese esfuerzo tan grande de lograr esa titulación. Entonces, estando aquí, y de hecho voy a grabar un podcast ahora con uno de mis grandes profesores, maestros del emprendimiento, quien me inspiró mucho en este camino y me apoyó durante mi proceso de emprender, de emprendedora que nació desde que yo estaba en el colegio. Miraba a mi alrededor, recordaba todos esos momentos, esos años que pasé aquí estudiando y aprendiendo tantas cosas, y miro también hoy mi carrera y todo lo que he hecho y hice como un balance y un lapsus de, bueno, quiero comentarles esto porque además de que es una perspectiva muy personal, creo que te puede ayudar mucho si estás en un proceso ahora de pronto estás saliendo del colegio o estás siendo forzado a tener que estudiar una carrera profesional o estás como entrándote en ese campo de tengo o no que estudiar para poder generar recursos hoy en día. Entonces te voy a dar mi perspectiva. Yo soy profesional en mercadeo y negocios internacionales. Me gradué en el 2016 y cuando yo estaba en el colegio, el gran sueño, incluso el gran sueño de mi familia, era que poderme convertir en una profesional y poder lograr ese título universitario para poder asegurar mi futuro, poder tener ese backup de hacer lo que yo quisiera. Mis padres siempre me apoyaron en temas de emprendimiento y todas las cosas que yo quisiera hacer, pero me decían, pero tienes que estudiar y eso es tu labor, eso es tu compromiso y nosotros te vamos a apoyar a pesar de todo, pero tienes que hacerlo. Entonces me dieron la libertad y creo que es un privilegio de haber contado con unos padres que me dieron la libertad de escoger la carrera que yo quisiera, porque sé que hay personas que se ven obligadas a tener cierto título universitario por sus padres y no perseguir sus sueños. Pero yo cuando me gradué sabía que era muy buena con los negocios, siempre me gustó cómo vender, pero no tenía ni idea que quería estudiar. Y creo que esto es uno de mis primeros puntos, es cuando nosotros entramos a la universidad, muchas veces no tenemos claridad ni siquiera de quiénes somos o qué queremos hacer con nuestra vida y nos toca inmediatamente como que decidir y para hacer algo en la vida, ¿no? Porque si no lo estás haciendo, entonces como que socialmente no encajas en ningún lado. Y yo empecé a tomar como esos parámetros de, bueno, me gustan las ventas, me gusta hacer negocios, entonces quiero algo que esté relacionado con negocios internacionales. Y quiero viajar por el mundo, desde ese momento ya tenía como ese gustico por viajar y vivir experiencias nuevas, pero eso era lo único que yo tenía en mente, hacer negocios y viajar por el mundo. Y por eso empecé a buscar la carrera de negocios internacionales. Resulta que acá en Cali, yo soy de Santander de Quilichao, entonces la opción era para estudiar en Cali. Habían dos universidades que tenían el tema de negocios internacionales. Uno tenía negocios internacionales y finanzas y el otro tenía mercadeo y negocios internacionales. Para serte honesta, yo ni siquiera sabía qué era eso de mercado y negocios internacionales, pero yo decía, no, finanzas, eso suena como demasiado número, me va bien con los números, pero nunca he sido una experta, por tanto me incliné por el mercadeo. No tenía absolutamente idea de qué significaba el mercadeo, lo empecé a aprender cuando empecé a aplicar a la carrera y me aceptaron. Pero yo venía era por los negocios internacionales. Cuando ya empiezo a desarrollar la carrera, como el énfasis eran los negocios, pero la base de la carrera era el mercadeo,
empiezo a conocer sobre el marketing y fue como, wow, o sea, esto es un mundo creativo, tenía mucho que ver con lo que soy yo como persona, siempre he sido muy creativa, entonces como que me empezó a gustar y cuando conocí la parte de los negocios internacionales, que es todo el tema de importaciones y exportaciones y esas cosas, yo como que, eso no me gusta, eso no tiene nada que ver conmigo y me incliné por la parte del marketing. Entonces, mira lo importante que es nosotros poder conocernos y entendernos quiénes somos cuando tomamos este tipo de decisiones, porque si solamente lo hacemos por la carrera que nos va a garantizar ese futuro profesional, terminamos teniendo que aprender o desarrollar ciertas cosas que ni siquiera van en nuestro lado genio y en muchas ocasiones nos va a terminar por frustrar. Yo vi varias materias que a mí me sacaban los ojos, que no las entendía, que no podía con ellas, porque finalmente, si yo soy un ser creativo, esa parte no era real, no hacía parte de mi lado genio, entonces era como un sobreesfuerzo. Sin embargo, tuve la fortuna de que en mi carrera me apasioné por una parte de ella y la aprendí. Y cuando salí al mundo a querer estudiar, a querer trabajar, ya me enfrenté con una nueva realidad que es la que me lleva a mi siguiente punto. Es, tú terminas tu carrera y vas a buscar oportunidades y los trabajos son muy mal pagos o como no tienes experiencia, entonces te dan cualquier cosa, te dan un nivel de ingreso que de pronto no tiene nada que ver con tu carrera, hay muy pocas oportunidades para crecer, entonces eso como que te estanca y finalmente te frustra un montón porque tú estás como con todas esas ideas, queriendo aprender, queriendo crear y no puedes hacerlo. Por eso creo que es tan importante mantenerte muy apasionado por lo tuyo. Y de hecho yo dentro de mi carrera universitaria, y si tú eres emprendedor y estás en la universidad y tienes ese espíritu, te invito a que explores esta opción de crear empresa. Mi tesis de grado fue un proyecto de emprendimiento que estaba en el mercado de bienes raíces. Le hice muchas cosas, me presenté a concursos, lastimosamente no le persistí, esto lo voy a hablar en un podcast, el tema de la persistencia y la perseverancia con tus proyectos. No lo sé, o sea, el primer no que me dijeron, yo dije, ay no, esto no es para mí, no, chao, y empecé otro proyecto nuevo, que creo que está muy mal, pero bueno, eso lo hablamos después. Entonces, como no pude desarrollar el proyecto, empecé a buscar y yo dije, no, esto como que realmente no hay muchas opciones, pero entonces conocí una alternativa para hacer una práctica universitaria en una empresa multinacional, porque sí sé que cuando tú eres profesional o cuando tú recién estás egresando, es muy importante esa primera experiencia laboral, tú poder trabajar en una gran empresa, conocer los procesos y como de ahí irte inspirando a escalar hacia nuevas cosas. Entonces, conocí una organización que genera intercambios académicos e intercambios para recién egresados, para que tú entres como un, ¿cómo se llama eso? Como un principiante, como un pasante. Entras como un pasante, pero te pagan un buen salario y estás en una empresa multinacional. Entonces yo conseguí un trabajo en Panamá. Mi sueño era trabajar en Brasil, por lo que te conté que me pasó en Disney. Trabajé mucho, busqué muchas oportunidades en Brasil, pero no me salió nada en marketing en Brasil. Terminé aceptando una posición en planeamiento comercial en Panamá. Y allá fue donde me di cuenta como que aquí no estoy desarrollando absolutamente nada de lo que desarrollé en mi carrera, nada de lo que a mí me gusta, nada de lo que es mi lado genio, me voy. Y eso me lleva a mi siguiente punto, y es que muchas veces cuando nosotros entramos a trabajar en el mundo corporativo, los roles son creados para que tú cumplas una labor, para que tú ejecutes unas tareas y te sacan mucho de ese lado genio y no te ayudan a potencializar lo que tú eres. Entonces finalmente lo que hacen es absorber ese conocimiento y llevarte hacia un lado oscuro, puede ser, donde tienes que sobreesforzarte para poder cumplir esas características de la sociedad o esas características del trabajo y poderte desempeñar y ser valioso para la organización. Y a mí eso personalmente me generó mucha frustración. Y si tú ahorita estás en ese momento donde entraste a trabajar a un trabajo porque específicamente era lo que salió, era la oportunidad de generar dinero, de tener tu estabilidad económica, pero no te hace feliz y te genera un montón de frustración, pues quiero que sigas escuchando este episodio. Entonces, ¿qué pasó?
¿qué pasó conmigo? Cuando yo ya empiezo este mundo del emprendimiento y digo, no, me quiero salir de esto, quiero perseguir mis sueños, quiero ser emprendedora, quiero trabajar con Lixi Go Travel, quiero viajar, quiero crear contenido, empiezo a aprender sobre el mundo del marketing desde la experiencia y creando contenido y haciendo muchas cosas. Y empiezo a aprender y me vuelvo muy buena en temas de marketing de contenido para redes sociales, porque lo hago desde mi experiencia y desde lo que servía para mí, para mi marca, para lo que yo quería crear desde mi propia pasión. Y eso me permitió empezar a despertó en mí esa curiosidad de empezar a aprender. Entonces empecé a consumir un montón de cursos digitales donde aprendía ya específicamente sobre marketing en redes sociales, marketing de contenidos, estrategias de marketing, anuncios, aprendí sobre Google, sobre cómo hacer una página web, todas las cosas que a mí me gustaban. Pero eso, y creo que es algo de lo que le critico al mundo estudiantil tradicional, a mí nunca me lo enseñaron en la universidad. Yo me gradué en el 2016 y en el 2016 ya existía Facebook, Google, todas estas plataformas digitales y nunca jamás vi una sola clase de marketing y de marketing para redes sociales o marketing digital, nunca. Entonces, todo eso lo aprendí, todo ese conocimiento lo adquirí por mi propio deseo de hacerlo y me volví una experta en eso porque lo hacía y aprendía y consumía muchísimos cursos. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de cursos que yo tengo sobre temas de redes sociales que he aprendido en libros y mucho del hacer. Me ha ayudado mucho a aprender sobre el tema. Entonces, para mí, que es una de las críticas en la universidad, es muy difícil que ellos se puedan mantener a la par de las tendencias y darte la educación exacta para que tú puedas ir al progreso de la evolución de la sociedad y de los medios digitales y de todo lo que está pasando. O sea, en el 2016 no vemos ni siquiera una clase donde nos dicen existe Facebook, existe Google, existe la publicidad online, donde ya eso es una carrera y ahora ya las universidades lo tienen, pero siguen estando muy por detrás de lo que realmente se pueden enseñar en cursos digitales rápidamente. Yo personalmente enseño sobre redes sociales y cuando conozco los pensums de las universidades digo, todavía les falta porque hay mucho protocolo y les impide crecer en ese ámbito. Entonces, para mí y toda mi experiencia y toda mi trayectoria, yo siento que tener un título universitario vale muchísimo la pena y más que todo en una sociedad hoy en día donde si no eres profesional todavía es como que tu valía como ser humano, ¿cierto? Pero no solamente lo hagas como por complacer a una sociedad, sino por todas las capacidades y conocimientos y las destrezas que puedes desarrollar dentro como ser profesional. Puedes desarrollar esa capacidad autocrítica, esa disciplina para estudiar, para crear cosas diferentes, para ver la vida y ampliarte tu perspectiva. Si yo no hubiera sido profesional, probablemente mi perspectiva y mi forma de ver las cosas sería diferente. Y yo aplico mucho el marketing que aprendí en la universidad, obviamente, marketing tradicional en mis negocios y en todos los proyectos, y ya le sumo lo que he aprendido en el mundo digital. Pero algo que sí abono es que las universidades están muy quedadas y es exactamente igual para todos los estudiantes. Pero resulta que nosotros como individuos todos tenemos habilidades y conocimientos muy diferentes. Entonces nunca se enfocan en explotar a cada uno porque obviamente pues sería imposible explotar el talento de cada persona por individual. Pero ¿cómo podríamos llegar a ese nivel de entender cuáles son esas características que destacan en una persona para poderles ayudar a ellos a construir una carrera que se amolde mucho a su lado genio, a lo que son, a sus propias capacidades, a su propio intelecto? Todos aprendemos y desaprendemos de una forma muy diferente. Pero si todos nos lo enseñan igual, entonces a uno les va bien, a otro les va mal. Y en la universidad se siente mucho, el que es buen estudiante es el que saca buena nota. Pero muchos de esos muy buenos estudiantes que yo conocí en la universidad hoy están allá trabajando en una empresa que son totalmente infelices. Y los que no de pronto no eran tan buenos tienen más éxito. O al contrario, o sea, pueden haber de todos los casos.
pero no, la academia se ha enfocado a que el buen estudiante solamente es el que saca buenas notas. Obviamente entiendo el sistema educativo, que es muy difícil hacerlo, más que todo cuando son miles de estudiantes, pero entonces por eso mi invitación es desarrollarte profesionalmente, pero al mismo tiempo mantenerte actualizando, mantener estudiando, mantener aprendiendo de cosas diferentes, y con todo eso que tú vas aprendiendo en la academia tradicional, lo mezclas con lo que a ti ya te gusta particularmente y creas un match, creas un producto de ti mismo que es totalmente compatible con tu forma de ser, con que explota tu lado genio y te ayuda a crear una profesión de ello. Porque si tú te enfocas solamente en el título universitario y lo que aprendiste, es muy difícil que hoy allá afuera puedas conseguir un muy buen trabajo que valore todo lo que tú eres, que puedas crear un proyecto o que puedas resaltar como emprendedor siguiendo simplemente el esquema que te vendieron dentro de una academia tradicional. Tú tienes que siempre crear esa versión super pro tuya, tienes que tener la capacidad y la intención de seguir creciendo constantemente y más que todo evolucionar desde tu lado genio. Por tanto, si tú tienes la capacidad económica de hacer una carrera profesional, hazlo y trata de hacerlo con lo más posible en las cosas que a ti te apasionan, porque eventualmente en algún momento si lo haces solamente por el dinero vas a renunciar, porque el dinero no es el motor que nos lleva siempre a hacer las cosas, siempre hay algo, una necesidad interna más fuerte. Entonces hazlo por lo que a ti te gusta. Si eres artista, entonces mira dentro de ser artista, si te gustan las letras, si te gustan los números, o sea, mira cómo conectas eso y al mismo tiempo sé curioso e investiga y potencializa todas esas habilidades que no se logran potencializar dentro del mundo digital para tú poder crear esa versión super pro tuya. Ahora, si no tienes la capacidad de crear, de hacerte una carrera profesional hoy en día, no importa, no importa, porque hay tantas opciones allá afuera para estudiar y aprender y desarrollar conocimientos que te puedes volver un experto y te puedes volver un especialista en algo simplemente por hacer y dar resultados, que es lo más importante. De hecho, en muchos de los trabajos que yo he hecho, nunca me han pedido mi título universitario. De pronto ellos consideran que seguramente tengo un título universitario, pero ¿qué es lo que vale más? Esa trayectoria que yo tengo, esos resultados que le he dado a mis clientes, esa experiencia que tengo con mis redes sociales, eso habla por mis capacidades para crear y para hacer. Si no tengo ese respaldo, es muy difícil que la gente me crea. Por tanto, no necesitas el título universitario para triunfar en la vida, pero sí necesitas un respaldo que sea de resultados, que te convalide que eres una persona que tiene lo que ellos necesitan para poder crear esas oportunidades, para poder crear ese trabajo, ese proyecto al que se te van a ofrecer. Entonces, eso era lo que te quería compartir. Siento que aprender es demasiado interesante. Tienes que mantenerte siempre en esa onda de crecer, que es muy chévere cuando es algo que a ti te gusta. Y muchas veces conozco muchas personas que ahorita están haciendo un posgrado, maestrías, MBAs, y no sé, en este momento de mi vida no siento que yo quisiera hacer un posgrado, porque siento que lo que invierto, tanto el dinero como el conocimiento que voy a adquirir ahí, lo podría invertir en mentores específicos y aprender cosas puntuales para volverme cada vez más experta en ciertas cosas. Entonces no siento que necesite esa convalidación de título, porque muchas veces los títulos también se convierten en parte del ego. Pero si en algún punto de mi vida, en algún punto de mi carrera, va a ser importante para seguir evolucionando, también que me encanta tanto el tema de la academia, por ejemplo, para enseñar en una universidad necesitas tener una maestría, necesitas tener posgrados, porque si no, no puedes ejercer. Entonces, en ciertos ámbitos de pronto sea un requisito, pero si tú me lo preguntas hoy como emprendedora, si yo me haría un máster en administración o si me haría algo muy especializado, mi respuesta es no, porque siento que todo ese tiempo que voy a invertir en hacer exámenes, en hacer proyectos, en hacer cosas, lo podría invertir específicamente 6 meses dedicada y pagarle a un mentor y sentarme y crear lo que necesito crear y asesorarme de las personas adecuadas para poder crecer y escalar. Entonces, esta es mi opinión. Nuevamente es algo muy personal. Tú tómalo o déjalo.
si te funciona o si no. La idea es que te abras la mente y te des cuenta de que las oportunidades están allá afuera y que tú las puedes crear a partir de las decisiones que tomas. Así que muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en un próximo capítulo de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Recuerda que te debes suscribir a este canal, dejar tu comentario y escribirme si te sientes identificado o si de pronto tienes como un problemita interno de poder reconocer y saber en qué deberías dedicarte, que si deberías estudiar o no. Mándame un mensajito por mi cuenta de Instagram @LixiGoTravel. Estaré súper feliz de poderte apoyar en todo este proceso. Bueno, nos vemos en un próximo episodio y aquí abajo en la descripción te dejo un regalito. Chao, chao. Besos.